eso les hemos invitado a los compañeros de Rama. Es una organización que trata una serie de situaciones cósmicas muy especiales, la vida en otros planetas, estos testimonios que tenemos aquí tan tangibles en algunos sectores de América Latina, toda una concepción de vida diferente. Nos vamos a ir con la música, pero dejamos ya la introducción del tema del día de hoy para que ustedes estén pendientes y se comuniquen al 292-1246 más adelante, porque muchas preguntas alrededor de la vida en otros espacios, en otras esferas, en otros mundos. Ese es el tema del día de hoy. Así que vamos a la música, mi estimado Augusto, muy buenas noches. Pónganse las pilas, hoy es lunes, la gente tiene que empezar esta semana con las pilas puestas y su vida, por supuesto. Claro, la semana pasada ya que quede en el pasado. Ya, en la historia, eso ya es historia. Vamos esta semana vamos a ser romantiquísimos. Esto no parece música de lunes, oye, parece música de lunes. ¿Sí o qué? No nos animan mucho, DJ. Oye, ¿en serio? Es buena esta, se río. O sea, todas las semanas tienes que estar así. Sí. Ya te dije, hermano, que tiene que ser música muy de cantar. Oye, por ahora, hablando de radiación, ve cómo saludo, ¿te das cuenta? Es que yo trabajé 13 años en ese programa, ¿verdad? Sí. 13 años en esa radio. Entonces, le traicionó el subconsciente. Me traicionó de una, sino que yo misma me corregí. Metí las patas hasta la rodilla. Entonces, hablemos primero de Rama, ¿ya? Perfecto. Hablemos primero de... Sí, perfecto. Ese es el cuento. Nosotros tenemos 2 meses al aire. Son las 21 horas con 22 minutos y quiero decirles que no se olviden que si ustedes quieren ir al ingreso VIP del concierto de Roberto Carlos, quieren tomarse fotos con este importante artista, lo que tienen que hacer es inscribirse con sus nombres completos en nuestro Twitter, que es @sontantasnoches, nada más, @sontantasnoches. Ustedes quedan conectados y con ello la posibilidad del próximo día jueves de entrar al sorteo de este par de entradas que tenemos para el evento del día sábado. ¿Y de dónde investigan su Twitter? El mío, @YuriEstrellas. Ya soy grande. Oiga, ya soy grande y quieren saber cuántos seguidores tengo. A ver, dígame. 1605. Miércoles. De uno en uno, ¿no? De uno en uno, volteando. @YuriEstrellas. ¿Usted, señor Flores? @escamoso41. ¿Cuántos seguidores te tiene? Tengo apenas 8 días, ya tengo como 20. 8 días. ¿Y el suyo? El mío es @AndrésBPKS. ¿Y cuántos seguidores tiene? Yo tengo 73 seguidores. Wow. Pero cabe recalcar que entré con 20 a la radio, ¿no? Yo me siento grande, o sea, me siento más popular que te diré, claro que sí. Yo me siento más popular que Rafael Correa y eso ya es mucho cuento. Fíjese usted. Y hablando de Rafael Correa, ¿qué ha pasado con nuestro señor culto? Se tomó vacaciones. Tenemos un compañero, chicos de Rama, que estamos 2 meses al aire y él ya se tomó vacaciones una semana. O sea, en esta radio puede pasar cualquier cosa. Pablito Villalba, 8 días se pega de vacaciones, ¿no? 8 días, imagínense ustedes. Bueno, quiero decirles, amigos oyentes, recordarles que tenemos un par de invitados hoy muy importantes de una organización llamada Rama. Para quienes no sepan qué es esto, pues quiero comentarles que yo tampoco tengo muy clara la película, así que voy a pedirles a Pavel y a Luis Fernando que nos cuenten. Luis Fernando, muy buenas noches, bienvenido. Sé que ha tenido que cruzar el continente 12 horas de viaje para llegar a esta radio y para llegar a este programa, lo cual es un gran honor. Buenas noches. Así es, buenas noches, querida Julieta, Pepe, José Andrés y a mi buen amigo Pavel, por haber sido el artífice justamente de que estemos aquí en tu programa, querida Julieta. Para invitarles, por sobre todo a los radioescuchas, a una suerte de eventos que vamos a tener el viernes, sábado y domingo aquí en Quito. El viernes vamos a tener una conferencia donde vamos a compartir justamente la esencia del mensaje, digo yo, que recibimos de una suerte de civilizaciones que nos vienen asistiendo no de ahora, sino desde hace mucho tiempo atrás. Desde 1977, Julieta, yo soy lo que se conoce como una suerte de contactado. A los 13 años, no solamente quien les habla, sino mi madre, mi círculo familiar y de amistades, al mejor estilo de Steven Spielberg, fuimos contactados directos de seres extraterrestres que nos invitaron a desplazarnos 50 kilómetros fuera de la ciudad. Pero esto, discúlpeme que le interrumpa, mi estimado Luis Fernando, al estilo de Steven Spielberg, yo me imagino, E.T. con su dedito, ¿no es cierto?, prendido. Ahí vamos. Que me cogía de la manito, ¿no es cierto? Yo soy una escéptica de esto. NASA.
Usted no. Teléfono. Ah, ¿tú también viste esa película? Claro, y ti, ¿no? Dice, casa, teléfono. Un contactado, estos contactos son así tan espectacularmente cinematográficos. A ver, cuénteme. Fíjate que la telepatía, que es una transmisión de formas de pensamiento, que es la herramienta por la cual ellos se comunicaron con nosotros para invitarnos a un encuentro programado, nos convocó a un lugar que se llama Chuchuco. Esto es a 50 kilómetros fuera de la ciudad. Entonces yo me encontraba viviendo en el sur del Perú, en la ciudad de Tacna. Y como te decía hace un momento, no solamente mi círculo familiar y quien les habla, sino 17 personas, fuimos testigos presenciales de la aparición no de uno, sino de dos objetos, a una distancia de aproximadamente 2000 metros frente a donde nos encontrábamos. El primero emergió de entre medio de las dunas de los cerros. Quienes conocen el Perú recordarán que gran parte de la costa del Perú es arena. Desierto. Entonces, desierto, exactamente. Y es así que de entre medio de las dunas, un objeto de forma lenticular de color amarillo intenso comenzó a suspenderse y se ubicó 30 metros por encima de las dunas, intensificando su luz, alumbrando todo el entorno como si fuese de día. Y comenzó a desplazarse lentamente, repitiendo este juego de luces hasta hacerse más pequeño y perderse en el horizonte. Segundos después yo me siento motivado a mirar hacia lo alto del cielo y lo que llamó mi atención, Julieta, Pepe, José Andrés, Pavel, es la aparición de un segundo objeto, pero de características totalmente diferentes. Esta vez ya no era un objeto lenticular amarillo intenso, sino más bien como un tubo fluorescente, pero de color anaranjado. Que a diferencia del primero que se desplazó frente a nosotros de manera horizontal, este se mantuvo estático. Y al tiempo en que todos lo observamos, comenzamos nuevamente a recibir una comunicación telepática. Y en esa comunicación telepática estos seres me manifiestan de que no se encontraban aquí de casualidad, sino que se encontraban desde hace miles de años asistiendo al proceso evolutivo de nuestra humanidad. Tengo una pregunta que hacer allí. ¿Sí? Y claro, en este punto y hora del asunto, mi estimado Luis Fernando, nosotros vamos a hacer la suerte de abogados del diablo. Por favor. Como no puede ser de otra manera, porque alrededor de esto se han dicho muchísimas cosas, Pavel y Luis Fernando, y cómo, cómo confirmar que esto es una situación real que viene de otras civilizaciones de fuera del planeta, por ejemplo, y no puede ser, por ejemplo, un efecto de juego de luces, un problema, qué sé yo, de clima, de truenos, de relámpagos o cosas así por el estilo. Así es, Julieta, porque el contacto, primero que nada, es evidenciable. O sea, se pueden sacar fotografías. De hecho, el viernes yo voy a presentar material fílmico y fotográfico de las experiencias de contacto que he mantenido en estos años y que han quedado no solo en testimonio fílmico y fotográfico, sino, y más importante, he podido invitar a periodistas para que sean partícipes de estas experiencias programadas, con día, lugar y hora de contacto. Es así que incluso corresponsales de la TASS, de la ex Unión Soviética, han sido testigos presenciales de estas experiencias en las cuales pues, nos convocaron, esto fue en 1990, a un lugar a 50 kilómetros, no, perdón, a un lugar más o menos como a una hora fuera de la ciudad de La Paz, donde yo posteriormente residí, y efectivamente a las 8 de la noche, tal como lo habían anticipado, ellos llevaron 2 cámaras de filmación y pudieron registrar el paso a las 8 de la noche de un objeto discoidal que, emergiendo también de los cerros, se acercó hacia nosotros, zigzagueando, y justo cuando pensamos que se iba a parar encima, hace un giro de dirección y comienza a ingresar entre medio del firmamento. Esto es interesante, ¿por qué? Porque nosotros no pedimos que la gente crea en nuestra comunicación y contacto. Invitamos para que cada uno sea partícipe de estas experiencias y viviéndolas saque sus propias conclusiones. No buscamos que las personas crean en la presencia extraterrestre, buscamos que, producto del cuestionarnos sobre la vida en el universo, terminemos cuestionándonos sobre la vida de nosotros mismos. Correcto, esta frase es sumamente interesante. Producto de nuestra propia experiencia, nosotros cuestionamos nuestra vida, nos cuestionamos a nosotros mismos. ¿Por qué? ¿Hasta dónde se pretende llegar con este tipo de contactos? O sea, ¿cuál es la idea? O el objetivo.
lo que nos motiva a todos nosotros es no en que creamos en seres extraterrestres, sino en qué nosotros hacemos en la creación. Es decir, lo que busca el contacto de estos seres es que al tiempo de nosotros cuestionarnos sobre las posibilidades de vida en el universo, terminemos, Julieta, cuestionándonos sobre la vida de nosotros mismos. Correcto. Entonces, Permíteme un segundo, Luis Fernando. Un paréntesis aquí, ¿de acuerdo? Porque está Pavel, y yo quisiera, porque Pavel forma parte de este grupo, de esta así es, y muy importante, porque él es el responsable directo justamente de que esto esté aconteciendo aquí en este momento. En Ecuador. Exactamente. Entonces, sí, porque el tema es bastante interesante, es bastante amplio, los compañeros también quieren preguntar, porque la idea no es hacer un monólogo, sino más bien un diálogo. Pavel, ¿usted también es un contactado? ¿O cómo llegó a estas conclusiones, a este movimiento, a esta creencia? Julieta y amigos oyentes, Andrés, Pepe, un gusto compartir esta noche con ustedes. Pues yo más que un contactado me considero un testigo. He podido compartir esta experiencia a lo largo de toda mi vida. Misión Rama nace en el año 74 y acá en Ecuador entró en auge a partir de los años 88, 89, con la visita de reconocido a nivel mundial ufólogo y contactado Sixto Paz. Así que entonces mi tío Nelson Páez forma parte activa de los grupos en ese entonces y siempre nos comentaba, nos compartía a manera de experiencias y como cuentos a nosotros niños sus experiencias y lo que contaba Sixto Paz en sus libros, ¿no? Es así que de manera activa yo formo parte de los grupos de Misión Rama aquí en Ecuador, en Quito principalmente, desde el año 2006 aproximadamente, y puedo dar fe de que en muchos de los lugares donde hemos ido, en Azuay por ejemplo, en Carachula hay una zona también que se llama Paredones, el Cajas, y aquí mismo en Quito, en la zona de Tulipe, he podido ser testigo presencial no solo de objetos a la distancia, no solo de objetos como se los muestra muy casualmente surcando los cielos, sino incluso posarse sobre nuestras cabezas. Hemos estado en compañía de 9, 10 personas en la zona de Tulipe. Existe un lugar que se llama la Cueva de los Tallos en Tulipe, en donde es una zona muy especial. Estuvimos en algún momento de campamento y no hay quien pueda dudar que lo que vimos ahí, esas 9 personas, era un ovni. Pudimos ver sus luces, pudimos ver que el objeto bajó de la montaña, se movió hacia un lado y regresó. O sea, era un movimiento anómalo, el cual no podía dirigirse por un objeto volador hecho por el hombre, y menos por un vehículo, y menos en lo espeso de la montaña. De la montaña. Qué interesante esto. No sé si ustedes, compañeros, tengan alguna pregunta, alguna inquietud antes de irnos al corte. No, la inquietud es que si solo ustedes han visto el objeto volador o han tenido comunicación palpable con algún extraterrestre, se puede decir, ¿no? Sí, claro. Bueno, nosotros siempre aperturamos la invitación a la gente, al común de las personas, para que participen de estas actividades. Abrimos cada año cursos gratuitos de inducción al tema, en el que empezamos a abordar el tema desde el lado fenomenológico, ¿no? Pero realmente a lo que llegamos es al lado espiritual, al mensaje que nos dejan estos avistamientos y estos guías. Hemos podido, sí, Pepe, en muchas ocasiones corroborar mensajes telepáticos, lo que nosotros llamamos psicografías. ¿Cómo llegamos a las psicografías? Pero solo telepáticos, ¿no has palpado que es un ser de otro planeta? Personalmente no. Sixto, Ricardo, que estuvieron hace muy poco, otras personas dan fe de ello, pero te lo digo, personalmente no. He sido testigo de los avistamientos, he sido testigo de cendras. Vamos a explicarles, si tenemos tiempo más adelante, qué es esto. Es un fenómeno muy particular y que no se lo puede confundir. O sea, no puede ser un fenómeno anómalo, ya que es una especie de domo que se forma en la tierra en la noche, lumínico, y que se lo puede palpar, es como si estuviera abovedado, ¿no? Entonces, puedo dar fe de esto e invito a que toda la gente que esté interesada en ello pueda participar de nuestros grupos, pueda participar de nuestras experiencias. Pero insisto, no buscamos hacerles creer en extraterrestres, lo que buscamos es dar a conocer el mensaje de estos seres. Que hay otra vida en otro planeta. Así es, y el mensaje que nos dan, ¿no? Un mensaje espiritual, de amor, de cambio y de vivir en armonía. Correcto, esto es sumamente interesante y lo vamos a desarrollar un poco más después del corte comercial, porque creo que es la parte más importante de todas, el cambio de filosofía que implica el ser un contactado.
Y claro, la pregunta que yo voy a dejar planteada para ambos es, me imagino que ha sido duramente criticados y duramente cuestionados, porque mucha gente seguramente les va a decir, es que están más locos que una cabra, seguramente se les corrió una teja, esto que están hablando es influencia de algunas cosas, así que esta es la pregunta, la primera que les voy a hacer, cuando regresemos del siguiente corte comercial. Con la deportiva. Estamos justamente en los comerciales escuchando música, porque ahí es cuando son más interesantes las entrevistas. Hemos dejado planteada esta pregunta. Nosotros los escépticos algunas veces tenemos esta pésima costumbre de cuestionar a través de la burla, a través del cuestionamiento, este tipo de creencias que no entendemos. Entonces, ¿cómo se han visto ustedes expuestos a esto? ¿Realmente todavía hay gente que los califica como locos, como desquiciados, como están en otro patín? Luis Fernando, ¿cuál es la respuesta de la gente en términos generales con respecto a este tema? Mira, Julieta, en 1977, que es el momento en que yo soy contactado, hablar sobre la vida extraterrestre ciertamente era muy difícil, porque los medios de comunicación con los que contábamos entonces a nivel de sociedad, a nivel mundial, eran muy limitados. Sin embargo, hoy por hoy, a mí que me ha tocado desplazarme tanto por Europa como por Estados Unidos, por los países de primer orden a nivel mundial, he podido ser testigo presencial también de que los hombres de ciencia, así como la prensa, están tocando el tema de vida extraterrestre con mucha seriedad. ¿Y esto por qué? Porque en lo que va de los últimos 30 años, muchachos, nuestra ciencia ha roto los parámetros sobre los que nosotros hace 30 y tantos años, que es cuando yo inicio estas experiencias, teníamos para medir las posibilidades de vida en el universo. ¿Qué significa? Nuestra propia ciencia ya ha desarrollado la máquina de la transportación, membranas a través de la nanotecnología de invisibilidad. Hemos enviado ya a más de 300.000 kilómetros por segundo partículas de luz, rompiendo lo que es la velocidad de la luz. Cada semana se están encontrando, Julieta, nuevos exoplanetas similares o planetas gemelos a la Tierra con posibilidades de vida. Entonces, los mismos científicos genéticos sostienen que en nuestro ADN podría existir información extraterrestre. Y no te lo digo yo, o sea, basta con que naveguemos en el Internet y vas a encontrar realmente ingente cantidad de información referida al respecto. Bien Pavel decía extra micrófono de que el hecho de que podamos acceder en este momento a tecnología individual como los celulares, como las cámaras, está haciendo y evidenciando a nivel mundial de que el fenómeno es algo que está aconteciendo permanentemente, dado que podemos nosotros registrarlo con los aparatos que portamos a diario, ¿verdad? Y es por eso que también el Internet está lleno de filmaciones en distintos lugares de manera simultánea de la presencia extraterrestre. Lo interesante de todo esto es lo que representa. Si existen civilizaciones extraterrestres, uno debería preguntarse, ahí donde se encuentra y está escuchando estos comentarios, entonces, si estas civilizaciones, como nos correspondió a nosotros evidenciar, han logrado superar, Julieta, la guerra, han logrado superar el hambre, han logrado superar la enfermedad, todos aquellos problemas que nosotros como sociedad nos encontramos hoy por hoy viviendo, entonces nosotros, por nosotros mismos, ¿por qué no podemos lograrlo? Y ellos se nos han acercado justamente en este afán de asistirnos como humanidad para demostrarnos que como seres humanos tenemos la capacidad de transformar el mundo en el que vivimos, pero que solo depende de que nosotros asumamos esa responsabilidad de hacernos protagonistas de este cambio y esta transformación. Ellos sostienen justamente que el planeta no se va a destruir ni se va a terminar, pero sí se está transformando. Y dentro de esta transformación nos toca a nosotros y a cada uno asumir un rol protagónico. Hablábamos del fin del mundo el año pasado, Así es. ¿Qué pasó allí? ¿Cuál era la explicación de esto? No, los mayas nunca hablaron del fin del mundo, simplemente de la conclusión de un ciclo y consecuentemente del inicio de uno nuevo. Creo yo, con una conciencia más despierta, más consciente, más humanista, que es lo que justamente nosotros a través de este ciclo de conferencias y encuentros del próximo fin de semana queremos compartir con todos los radioescuchas y con vosotros. Lo interesante de esto, te decía, querida Julieta, Pepe, José Andrés, mi querido Pavel, es que como nunca el ser humano es artífice de su propio destino.
y que no, ciertamente han tenido que venir seres más allá de los linderos de nuestro propio sistema solar para decirnos de que no tenemos por qué vivir como estamos viviendo, que podemos nosotros crear un mundo a la medida de nuestros mejores ideales y que tenemos la capacidad para lograrlo. Hay una pregunta que yo quiero hacer. Yo no he participado mucho en este tipo de entrevistas por el tema de mi propia percepción, ¿no? Yo también soy una persona muy escéptica, una persona que también considera mucho que hay que ver para creer, respeto todas las opiniones, respeto todas las creencias, respeto todas estas cosas. Pero mi pregunta en específica es, ¿estos seres son superiores? No. Lo único que los diferencia a ellos... Porque hablábamos extra micrófonos que uno de estos temas es que sí, tú puedes abrir tu mente y ver cosas y empezar a caminar y ser una persona contactada, y hablábamos este tema del miedo. Que hay mucha gente que tiene miedo, y creo que uno de donde nace este miedo es porque creemos que estos seres son superiores que nosotros. Así es, José Andrés. En realidad, a través justamente de la experiencia de contacto face to face con ellos, que tuve la oportunidad de vivir justamente producto de esta preparación del superar nuestros propios miedos hacia lo desconocido, es que llevo a saber de que lo único que nos diferencia a estos seres de nosotros es el tiempo. O sea, lo que ellos se encuentran ahora viviendo, nosotros en el futuro lo plasmaremos en nuestra sociedad. Es decir, ellos no es que por obra y arte de magia han logrado concebir un mundo a la medida de sus mejores ideales. Es producto de un esfuerzo sostenido. Y producto justamente de las experiencias que se nos acercan para compartir, sin alterar lo que es nuestro libre albedrío, de determinar nosotros por nosotros mismos qué y de qué manera queremos lograr en el aquí y en el ahora. La mejor manera de poder lograr asistirnos a nosotros como género humano ha sido a través de la creación de grupos aislados o contactos aislados para transferir esa información en la que estas civilizaciones se desenvuelven, de tal manera de que el hombre por el hombre se ayude a sí mismo. Ahora bien, toda vez que tuve mis primeras experiencias de contacto en 1977, iniciamos lo que se conoce como un proceso de preparación de autocontrol. Y fíjense ustedes, muchachos, ese proceso de autocontrol tiene que ver mucho con lo que es el controlar nuestros propios temores hacia lo desconocido. Y para poder lograr eso, justamente ellos nos dieron técnicas y herramientas en los 3 planos en los que nos desenvolvemos, que es algo de lo que hablaremos también el fin de semana, porque vamos a dar 2 seminarios, un seminario de contacto y otro seminario de interiorización con el gobierno interior, que esta es otra historia maravillosa. ¿Podemos hacer un resumen, una reseña de esto? Porque por supuesto que sí. Es que lo que pasa es que, claro, estamos hablando de esto que no es conocido para nosotros, esto que nos sorprende de una manera u otra, esto que nos genera cierto temor, y que es sumamente importante porque tan vasto es el universo que es increíble pensar o creer que no hay otras vidas en otras partes del universo. Es increíble no creer, digamos, llegar a la conclusión de que no es posible. ¿Por qué tenemos que ser los únicos en semejante extensión de universo? Pero lo más importante de todo esto son las conclusiones de vida a las cuales uno llega. Es decir, cómo cambia uno el yo interior, cómo logra uno el control, cómo llega uno a esta suerte de paz para entender que vivimos en una sociedad, que tenemos un entorno que merece ser cambiado, porque está viviendo mucha violencia, mucho consumo, mucho material, mucho estrés. Así es, querida Julieta. No estaríamos acá si ese no fuese el propósito, justamente para sembrar una semilla de esperanza y de luz a todos los que nos están escuchando y donde nos encontramos. Estamos justamente acá para compartir la parte de la experiencia que nos ha correspondido vivir, no para imponer un criterio ni una creencia, porque creen los que no los han visto. Nosotros sabemos que existen porque he estado yo con ellos. Entonces no les vengo a compartir una creencia, les vengo a compartir una experiencia de vida. Y dentro de esa experiencia de vida está justamente las herramientas que ellos me han dado para que, siendo del común, pueda demostrar que se puede lograr grandes transformaciones, hablar ante cientos de personas, movernos en medios de comunicación, para hacer que reaccionemos como seres humanos y nos cuestionemos sobre qué estamos haciendo realmente aquí y ahora, y comencemos a despertar ese potencial dormido que tenemos dentro de nosotros mismos. ¿Cuál fue el principal cuestionamiento que usted se hizo, Fernando, cuando empezó a evaluarse, a transformarse, a cuestionarse? ¿Cuál fue?
La pregunta más terrible que tuvo que responderse usted a sí mismo. Te lo voy a repetir, una frase que ellos nos la dijeron. Nosotros tenemos fe y esperanza en los seres humanos, y vosotros tenéis fe y esperanza en vosotros mismos. Entonces, lo más importante que he tenido yo que redescubrir en mí es la capacidad de poder ciertamente no solo transformar mi vida, sino ser un agente de transformación en el mundo en el que vivimos. O sea, de lo que se trata es de que cada uno crea en sí mismo, para poder no solo vivir aquellas metas que se trace, sino, y más importante, poder ser un agente de cambio donde fuera que se encuentre. Tengo una pregunta. Tal vez, Pepe, ¿tú quieras preguntar algo o tenías una experiencia? No, solo quería preguntarle ¿cómo fue su primera vez? O sea, su primer contacto. su primer contacto. Espérese hasta las 10 de la noche. Que se sexure. Estamos en horario familiar todavía, por favor. ¿Qué mente, no? De los señores, ¿no? Todavía no hemos sido contactados, hermano, seguimos pensando así. Bien lo dijo Pavel. Es decir, cuando estos seres se contactan con nosotros... o sea, ¿sentiste miedo, ansiedad, inquietud? ¿Cuántos años tenía? A los 13 años comencé mi experiencia de contacto. Entiendo. A los 14 años, quiero que entiendan que esta experiencia a mí no me cambió, me formó. Porque desde los 13 años, ir a tener las experiencias de contacto fue como ir a escuchar al cura de la iglesia de nuestro barrio, algo muy normal. Entonces, yo prácticamente vine a vivir esto que estamos compartiendo. Y si bien el contacto físico con ellos fue una consecuencia de la preparación que recibí varios meses en lo que se conoce como las pruebas de autocontrol, el tiempo era como, no sé si se acuerdan en la época de los 70. ¿Usted sí tuvo contacto físico con ellos? Sí, más, en 6 oportunidades estaba en contacto físico con ellos, en más de 30 años. Y por eso mismo les digo, primero que no son los ETs, como decíamos en un inicio, totalmente deformes, que se nos acercan para hablarnos de amor, sino más bien seres muy humanoides, pero con una conciencia despierta. Y al tiempo en que ellos se encuentran cerca nuestro, el campo de energía en el que se desenvuelven nos abraza, nos infunde una sensación inmediata de paz. Solidez. Exactamente, es como que cualquier nerviosismo o temor que uno pueda tener al tiempo en que es decir, ellos se te acercan, simplemente es como que interiormente te sintieses desnudo, y desnudo pero a la vez abrigado por una energía de paz y de amor. Resulta que cuanto más evolucionada es la persona, el campo de energía en el que se desenvuelve es mayor. Al tiempo en que estos seres nos contactan, el campo y el magnetismo que ellos emanan a pesar que no estemos ni a medio metro de distancia, nos envuelve. Y al envolvernos, sencillamente hace que más que lo que ellos dicen, simplemente nosotros vayamos comprendiendo nuestras propias interrogantes. ¿Qué significa? Que ellos al decirte una palabra, por ejemplo, Dios es amor, implícitamente en tu mente llega un proceso de comprensión de que si Dios es amor, la única manera en la que tú puedes llegar a Él es a través de su propia acción. ¿Y cuál es la acción del amor? A ver, muchachos, es amar. Y la acción del amor, que es amar, en nuestra vida se traduce en una acción de servicio. Y esa acción de servicio comienza con uno mismo, o sea, nadie puede dar lo que no tiene a los demás. El amor, hacia los demás, comienza primero en el amor hacia nosotros mismos. Con una sola palabra que te dicen estos seres por el campo de energía en el que uno se desenvuelve, sencillamente te viene un bagaje de información y conocimiento que te activa en tu supraconsciencia. Correcto, esto me parece sumamente interesante, el tema es bastante amplio y vamos a dar solamente una hora, pero creo que tenemos mucha curiosidad todavía. Sí, claro. El tema no es suficientemente amplio. Vamos a un corte, ya regresamos y seguimos con este tema: extraterrestres, cambios de vida, cambios de filosofía, amor a sí mismo y amor a los demás. Ya volvemos.
Estamos presentando Son Tantas. La pregunta de rigor es, ¿y Dios? ¿Cómo entra aquí el tema de la religión? ¿Cómo entra? En este momento en la de Que hay tantas religiones como estados de conciencia en que existen. En realidad el concepto de Dios es un concepto universal, pero nosotros interpretamos de acuerdo a nuestro estado de conciencia. ¿De qué estás peleando, ve? ¿Ya regresas? La Asamblea Nacional ¿Quisieras acotar algo, hermano, para premia. el fin de semana? El Mañana, sábado y domingo? mañana. Sí, ahorita que te meto. A lo yo me llamo. ¿A quién llamamos para hablar de eso mañana? Tendría que ser alguien. Alguien de Yepes. Tiene que ser alguien de Yepes. Porque, o sea, si yo soy creador, no puedo coger la foto de él que le tomó el José Andrés y yo le pongo el filo y digo que es mía. ¿Cómo te peleó, este? Yo estoy robando el derecho al talento. Yo No, la filosofía de amor y paz, ¿a dónde se fue? no puede ser. Amar es compartir. No. O sea, si Que él... le hemos hecho en este programa un duro cuestionamiento a un reality que se llama Yo Me Llamo. No sé si lo has visto en Bolivia. Yo Me Llamo es un programa que tiene 10, 12 participantes, vienen gente con más o menos buena voz y deciden imitar a... Yo me llamo Roberto Carlos, yo me llamo Pavel, yo Lo me escuché, llamo... sí, creo que han hecho una réplica en Bolivia también. Claro, Sí, entonces, sí. desde nuestro punto de vista eso es una oda a la nueva creatividad. Claro, por supuesto. Mata al artista nacional, mata He pensado lo mismo, exactamente. Incluso nunca dan el nombre de la persona, No, siempre lo existe. tratan de Roberto Carlos. Oye, Se Roberto llama Johnny Patricio Galarza. Obtuvo el primer lugar en el reality Yo Me Llamo. La Asamblea Nacional premia a tan alta labor. joda, sabiendo... Si démosle paro mañana, démosle salto para mañana ya. Dice primera vicepresidenta. se puede, si gustan, abrir los teléfonos para preguntas o para darles cortesías, no hay Ya, problema. ahorita que volvamos voy a decirle... Y esto del área 52 en los Estados Unidos. 51, 51, perdón. 51, sí, todo eso es real. Incluso ya es tan real que el FBI o la CIA ha desclasificado la Está aislado existencia, eso. ha desclasificado la existencia de la base. O sea, han reconocido que efectivamente existe una base que es conocida como el área 51. ¿Y en dónde está base? En Estados Unidos. Justo en Estados Unidos, oye, qué cosa tan Estados Unidos. En un desierto enorme y donde está todo militarizado, o sea, a 30, 40 kilómetros de donde se encuentra la base ya hay cámaras, ya hay patrullaje y no puedes ingresar. ¿En qué parte de Estados Unidos? Nevada. De Nevada, exactamente. Pero justo en los Estados Unidos, oye, estos extraterrestres, qué mal gusto, Qué ¿no? suerte que tienes, ¿no? No, pues, No, pero eso no es que sea de los extraterrestres, es el área secreta de Estados Unidos de investigación del fenómeno. desarrollo. Ellos han capturado al ancho del planeta naves, ¿ya? Y en base a la tecnología, al desarrollo de tecnología inversa, logran hacer levitar un avión militar, ¿ya? La fibra óptica, el internet, la computadora, el chip, todo eso, esta tecnología que ahora tenemos en los teléfonos, vino justamente de estos hallazgos y de este desarrollo de tecnología en este tipo de bases, ¿no? Hablemos de Ya me escribió el pasante, ve. ¿Ah? Ya me escribió el pasante. ¿Qué dice? ¿Qué te dices, loco? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Me poniendo, es que le mandé la foto. Ya antes dice que si quiere darles un espacio mañana en la mañana. Ahorita. Que tenía que ser mañana o el viernes, pero el viernes sí es el programa a las 4 de la tarde, ¿no? Mañana, Tiene que ser mañana temprano. Para que difundan el evento, que es la... Esa señora ahí, ¿sí? Mírales, porque... Es que ya digo que volvía, no sé qué es. Te está pidiendo perdón que sin cara. No, Oye, la pizza. mañana dice. Mañana. Y cuando gusten tocar este tipo de temas, encantados, nos visitamos con Rafael, Daniel, Chévere. personas que... Pero hay gente que es loca, apasionada, pues, apasionada. Yo te garantizo traer gente muy Les cerramos en conservadora, unos 10 muy... minutos y este poniendo ya se duerme aquí sentado. Sí, está bien. No, muy ¿Con serio. Rafael? ¿Cómo? ¿Correa? No, Calderón. Yo sabía que no era humano. Flower, no dirás eso al aire porque te mandan al área 51 a vos también. Censurado. Yo sabía que no era humano. Paso digno de estudio. Claro que sí. El No hombre le quiere, ¿no?
No, mentira. Es mi amigo Rafael. Porque la patria ya es de todos. Es un personaje. Es un personaje. No, no lo conozco. Nuestro presidente es un... No hay otra forma de calificarlo. ¿Le gusta el fútbol? Sí, por supuesto. ¿Hincha de qué equipo? Es más, el miércoles juega Bolívar, con, Bolívar, claro. con Ah, San sí. Lorenzo. A ver cómo la hacemos. Ahí está el patón, ¿no? ¿En dónde juegan? ¿En La ¿Verdad? Paz o en En La Paz, en La Paz. Juega... No. Juegan en Buenos Aires. En primero. Argentina, bueno, El primer partido. Es la semifinal de la Copa Libertadores. Y no juega Pedro, ¿no? hoy escuché que sí juega. Ah, yo que te dije y se quedó. Pero es que no sé cómo vamos a hacer. Vámonos a La Paz a ver esa semifinal, vea. No. Vamos a La Paz a ver esa semifinal de puros aburridos, ¿ya? La próxima semana. La La próxima semana, sí. ¿Usted reside en La Paz? Sí, sí. Y tiene colchón para 3. Sé que no somos muy queridos por allá. Pero no es caro Bolivia, es súper barato. No, para nada. Súper Ahorita barato. todavía sigue siendo los países más accesibles. Sí. Quito y vivió la gloriosa experiencia de aterrizar en Quito en mes de vientos. ¿Cómo le fue con eso? Vea, cuénteme. Es un punto aparte, Julieta, pero déjame decirte que ya la geografía, la ciudad y la calidez de todos los amigos ecuatorianos hace que cualquier imponderable quede borrado y superado en creces. Muchas gracias. Para finalizar, ¿existen lugares en el planeta donde se ven muestras tangibles de estas presencias, de estos contactos? Reseñemos algunos importantes. Así es, querida Julieta, muchachos. Uno de los más importantes en este momento centros de actividad de contacto es lo que se conoce como la Cordillera de los Andes, todo el largo y ancho de la Cordillera de los Andes, de la cual Ecuador mismo es parte activa, presente. Estábamos hablando con Pavel, con los muchachos aquí, de que aquí mismo hay muchos testigos presenciales en la zona volcánica de justamente la presencia de las naves de estos seres. Y otro lugar muy cerca de la ciudad en la que yo resido, ahí en La Paz, que tú ciertamente debes conocer muy bien, querida Julieta, es el lago Titicaca. Ah, sí, impresionante, ¿verdad? Impresionante. Entonces, toda esta red telúrica es hoy por hoy lo que era en el pasado los Himalayas del Tíbet. O sea, el mítico y milenario Oriente, sencillamente, poco después de la Segunda Guerra Mundial, toda la actividad energética y espiritual que acontecía en el lejano Oriente fue transferida a América, y en América, como les comentaba, en el largo y ancho de la Cordillera de los Andes y el lago Titicaca, donde se han centrado justamente mis experiencias de contacto en ya más de 30 años. Bueno, para finalizar, hay una serie de actividades esta semana, no solamente en Quito, sino en todo el Ecuador, así que contémosle a la gente de qué se trata, en dónde va a ser, a qué hora va a ser y cuánto cuesta. Claro que sí, con todo gusto. Como les decíamos hace un momento, lo que buscamos es no convencer a la gente, sino que conozcan, ¿no? Conozcan de esta evidencia tangible. Los invitamos en YouTube. Pueden encontrar muchísima evidencia, principalmente de Luis Fernando Mostajo. En esta ocasión hay un video en el que se muestra un ovni, detalladamente un ovni, bajo el lago Titicaca, ¿no? Mientras están ahí los chicos en un trabajo, en fin, se logra ver incluso el movimiento de la nave al interior del lago. Es muy interesante. Y bueno, compartirles la invitación. Sí, Luis Fernando estará el día miércoles en Cuenca, en el Salón de la Ciudad, el día jueves en la ciudad de Guayaquil, a celebrar sus fiestas, y por supuesto el día viernes dando una conferencia en la ciudad de Quito, aquí en el Hotel Savoy Inn. A partir de las 19 horas, el hotel se encuentra ubicado en la avenida El Inca y Yasuní, está en el sector de la Plaza de los Toros. Bueno, les voy a dar también el número de contacto por si desean más información, ya que habrán talleres también día sábado y domingo a partir de las 10 de la mañana. Los precios módicos, en realidad no lucramos de esto. Luis Fernando es arquitecto de profesión, yo igual tengo mi empresa y no tiene por objetivo lucrar, sino compartir. Así que el precio es módico, es representativo para cubrir gastos de hospedaje, gastos de el tiquete de avión, en fin. Así que para los amigos interesados, tomen nota del número, el número al que con todo gusto pueden contactarnos y adquirir más información es al 0992
0992-849483. Repitámoslo. Claro que sí. Es el 0992-849483. Invitarles, chicos, ustedes también, si quieren acompañarnos, dejamos unas entraditas de cortesía para que entre la gente, entre sus oyentes, puedan hacerles partícipes, ¿no? Con muchísimo gusto vamos a difundir esto toda la semana. Realmente nos pareció sumamente interesante. Para finalizar, Luis Fernando, ¿alguna cosa que se nos haya quedado? Bueno, se nos quedaron como 1 millón, pero una que sea así, que usted considere primordial. Así es, querida Julieta. Quizás dejar nada más un pensamiento con todos los que nos están siguiendo en tu prestigioso programa. Es que después de más de 30 años de experiencias de contacto, las personas se me acercan y me dicen: Luis Fernando, ¿qué nos puedes decir? O sea, ¿qué consejo nos puedes dar? Y en verdad, muchachos, yo les digo, la vida es cuestión de actitud. ¿Qué significa? Que desde el momento en que nosotros despertemos, pensemos en positivo, sintamos en positivo y consecuentemente actuemos en positivo. Eso va a hacer que nosotros realmente hagamos una diferencia donde fuera que nos encontremos. Y de eso se trata, que antes bien ser una prueba en la vida de nuestros seres queridos, nosotros seamos en todo momento una gran bendición. Hasta cada momento y en verdad hasta siempre. Muchísimas gracias, qué lindas palabras, muchachos. He quedado impresionada, Pavel, muchísimas gracias. Las puertas quedan abiertas. Obviamente, cuando ustedes quieran difundir sus actividades, nos llamaron muchísimo la atención. Vamos a escuchar un par de temas musicales y regresamos con el tema inevitable en esta mesa, en esta tertulia. Tenemos que hablar de deportes. Deportes y más deportes. Hay huelga de futbolistas, el Bolívar va a jugar el día miércoles. Pepito Flores está de luto. Claro que sí, vamos a la música y regresamos con deportes y más deportes. La liguita va resucitando. Sí, en realidad no. Era hora, venía sufriendo. Muchísimas gracias, No, un pues gusto a ti, conocerte, Lilia. ¿no? Eso les hemos invitado a los compañeros.